Buenas a todos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. El vídeo de hoy que os traigo son las últimas lecturas que he hecho en estos meses. Sé que este vídeo lo esperaba, en concreto Jorge, que quiere saber lo que me pareció y mi reseña sobre El hombre que se enamoró de la luna. Jorge, si me estás viendo, este es el vídeo. Pero empezamos con Fantasmas de Joe Hill, al que di 2 estrellas sobre 5 en Goodreads. En este caso el libro yo creo que quizá le haya matado el prólogo, que prometía que esto iba a ser una revolución en la literatura, y el bombo que se hace Joe Hill porque es el hijo de Stephen King. La verdad es que yo me esperaba muchísimo de este libro, me esperaba unos cuentos de terror increíbles, con giros súper buenos, y no me encontré nada de esto entre las páginas de este libro. No me parecen cuentos redondos, no me parecen cuentos ni siquiera de terror ni de horror, la mayoría. Siempre hay algo que no me convence en estos cuentos. La verdad es que le he dado 2 estrellas y no una, porque hay algún cuento que podría salvar entre toda la recopilación, pero la verdad es que ha sido uno de los chascazos más importantes de este año. El segundo libro es el que quería Jorge y es El hombre que se enamoró de la luna, de Tom Spanbauer, al que di 4 estrellas sobre 5 en Goodreads. Este fue el libro que me recomendó Jorge cuando estaba recomendando sus libros favoritos a diferentes booktubers. La verdad es que creía que me iba a encantar, que podía encantarme, y acertó. Es un libro que me ha gustado mucho, mucho. Pero sí que es cierto que creo que no es un libro para todo el mundo. Y creo que no es un libro para todo el mundo por muchísimas razones. La primera de todas, porque se tocan temas con los que no todo el mundo estará cómodo, como puede ser el incesto. La segunda razón es porque el propio narrador, que creo que es una de las cosas características de esta novela, y uno de los puntos más interesantes de la novela, es también muy peculiar. Mucho. Y la voz que tiene creo que quizá no será del agrado de todo el mundo. Y tercero, porque la historia acaba apoyándose en una suerte de realismo mágico, y el realismo mágico es algo que no a todo el mundo le gustará. Salvando todo esto, y si todo esto no te echa para atrás, creo que es una novela que vale muchísimo la pena de leer. A mi parecer, y esto es a mi parecer, creo que nos encontramos ante una novela que narra un viaje, en este caso no solo físico, porque es verdad que el protagonista pues hará un cierto viaje físico por Estados Unidos, sino a nivel interior, en una búsqueda del autoconocimiento para saber quién eres, a dónde perteneces, para sentirse unido, más unido quizá, a la realidad que le envuelve. Que, dicho sea de paso, se enmarca en un contexto francamente complicado. El protagonista es un chapero, es un prostituto que se cría en un burdel, es que está muy heavy, en el Far West. O sea que estamos hablando de la antigua historia de Estados Unidos. Además, él es indio, con los problemas que esto le acarrearán durante la novela. No solo trataremos tabús como puede ser el incesto, sino que también obviamente hablaremos de racismo, porque, os lo vuelvo a repetir, el protagonista es indio y verá cómo la población india queda reducida en reservas medio esclavizadas por el hombre blanco, y cómo el hombre blanco lo trata despectivamente, simplemente por ser lo que es. Para colmo, él es bisexual, pero durante su etapa de prostituto. Pero para los indios es una suerte de ser especial que se acuesta con hombres y que les enseña y sobre todo un poder, bueno, una historia, es que ahora no me acuerdo el nombre que le dan. Pero bueno, que esto además acarrea más problemas porque él se acuesta con hombres y tiene clientes hombres, de hecho. Hablaremos pues de la homofobia, hablaremos de la bifobia, hablaremos del incesto, hablaremos del racismo, hablaremos también del significado de familia, sobre qué nos define y quiénes lo hacen, sobre la lucha de personas cuyas ideas son diametralmente opuestas y lo que puede hacer que dos colectivos enfrentados ideológicamente hagan los unos sobre los otros y qué consecuencias puedan hacer. Esto me parece súper interesante porque a partir de un juicio de valor de los mormones muchas cosas se derrumban para el protagonista, que se llama Cobertizo. Realmente es una novela profunda, fácil de leer a nivel estrictamente literario, no tiene palabras complicadas, pero no resulta fácil por los temas que aborda y por cómo los aborda, porque al final tiene una carga sexual muy grande. El protagonista muchas veces reduce a la sexualidad lo que está ocurriendo, y de hecho el sexo se vuelve la catarsis de muchas cosas en este libro. Pero que también
es difícil por la voz del narrador. De todas formas, también es interesante ver el espíritu de lucha y de supervivencia que tiene el protagonista y de esto, ¿no? De no amedrentarse ante las circunstancias que pocas veces le son favorables y que aún así él sigue adelante y sigue intentando labrarse su propio camino independientemente de lo que ocurra a su alrededor. Así que es una novela que me ha gustado mucho. Gracias, Jorge, por recomendármela porque me ha encantado, pero que no creo que sea para todo el mundo. El tercer libro del que os quiero hablar es La tumba del crisantemo de Sachio Ito, al que di 5 estrellas sobre 5, y es que es una historia cortita, pero muy japonesa, maravillosa, que es pues típicamente asiática, muy melancólica, nos habla mucho de la añoranza, de los tiempos que fueron mejores, pero también de tiempos amargos, del arrepentimiento sobre hechos del pasado que ya no se pueden corregir y que han tenido consecuencias irreversibles, y donde podemos ver claramente la presión social y familiar que sufrían y que sufren, aunque creo que en menor medida, hoy en día las sociedades asiáticas. Podemos ver cuánto podían influenciar las decisiones que los padres tomaban sobre los hijos, cómo te torcían o arreglaban tu futuro, creyendo que elegían lo mejor para ti, porque lo bueno de esta novela es que no hay maldad, simplemente se sigue lo que se cree correcto, aunque bueno, tenga las consecuencias que tienen. Y precisamente una de las cosas interesantes es ver cómo estas decisiones que al final se toman por presión social pueden llevar hasta un desenlace de esta historia y de cuántas vidas habrán sido iguales, que te rompen un poquito el corazón cuando lo estás leyendo. Me parece un relato largo, genial, no os quiero contar mucho más porque es que os rompería la trama, pero no quiero pasar al siguiente sin deciros que además de todo esto, de esta melancolía, de este arrepentimiento, porque al final es una novela de recordar cuando el protagonista fue feliz, que no es ahora. Por otra parte vemos también este arrepentimiento a posteriori que tienen muchas novelas asiáticas, que tanto me enfada a veces, porque al final yo entiendo el contexto, lo entiendo de verdad, entiendo por qué se toman estas decisiones, pero me parece muy egoísta también que una vez toma la decisión con las consecuencias que hayan tenido, si creen que no han sido las consecuencias que esperaban, si creen que no han logrado el desenlace bueno que esperaban, las personas que han decidido sobre tu vida piden y exigen de alguna manera tu perdón. Y me parece súper egoísta exigir el perdón de la víctima para tranquilizar sus conciencias. Y vuelvo a repetir que entiendo el contexto en el que se desarrolla todo esto y que es una sociedad tremendamente diferente a la occidental. Pero no evita que mi parte emocional se cabree, porque se cabrea cuando ve este tipo de desenlaces y este tipo de exigencias por parte de las personas que han propiciado esto. De todas formas, es una novela maravillosa, tremendamente asiática, tremendamente japonesa, tremendamente poética y bella, y yo os la recomiendo muchísimo. El siguiente libro es Retrato de una bruja, de Luis de Castresana, al que di 4 de 5 estrellas, y que es la gran sorpresa del año y yo creo que estará en los libros preferidos de este año, y de hecho no sé si cambiaré la valoración que di en Goodreads de 4 a 5 estrellas, porque me ha parecido buenísima. Luis de Castresana nos lleva a una aldea vasca en la España del siglo XVII, donde conoceremos a Ana, que es la protagonista del libro, que es la hija del señor de la aldea, que tiene un romance con Martín, que es un noble. Planean casarse, pero todo esto se truncará cuando Martín tenga que irse a la corte española para labrarse un porvenir, para promoverse socialmente, ¿no? Las noticias sobre Martín cada vez serán menos, las pocas que llegan cada vez serán más dolorosas para Ana, y al final todo esto desencadenará un cambio en ella cuando empiecen a llegar a su aldea rumores de los juicios de las brujas de Zugarramurdi, y también sobre rumores y juicios de brujas que quedan más cerca de su entorno social. No os quiero desvelar nada, porque si os comienzo a hablar de lo que pasa es que os destrozo la historia, y creo que lo mejor es la sorpresa que tiene el giro de la trama. Pero se trata de un relato de brujas que es para nada convencional y que yo os recomiendo muchísimo. El giro final, cuando la historia llega a su desenlace, el giro que da la trama es espectacular, espectacular. Yo creo que este libro, yo no sé quién me lo dio, porque esto es parte en mi biblioteca tengo parte de libros que heredé de gente,
Y esto lo he heredado en algún momento. No había descubierto este libro y me parece maravilloso. Maravilloso. Es una novela que de verdad es que va a mis preferidos del año. Magistral. Siguiente pieza de teatro en este caso que leí, se trata de Medea de Eurípides, que leí para el Pumpkin Autumn Challenge que estoy haciendo y que tenéis un vídeo sobre de qué trata y qué hay que leer. La historia transcurre tras el episodio del Vellocino de Oro, cuando Jasón ha salido triunfante junto con Medea, se casan y tienen hijos y se establecen en Corinto, bajo el reinado del rey Creonte. La historia empieza justo cuando Jasón decide prometerse en matrimonio con Glauce, que es la hija del rey Creonte. Ante esto, Medea se sentirá obviamente traicionada y deshonrada por Jasón, y Creonte, que teme a Medea porque lo que ha hecho durante el Vellocino de Oro ya vale para temerla, decidirá que quiere exiliarla ya, porque si no va a tomar represalias contra ella. Medea, que obviamente quiere vengarse de Jasón y Creonte, suplicará fingiendo pues que está desvalida y que ha sido derrotada por los hombres que son ultrapoderosos, suplicará que le den un día para preparar el exilio e irse con sus hijos. Creonte accederá y Medea utilizará ese día para planear su venganza. No quiero desvelaros en qué consiste la venganza ni qué pasa. Yo creo que todo el mundo sabe el mito de Medea, pero por si no lo sabéis, tampoco quiero destriparlo yo. Leed la obra de teatro, que son nada, es que te lo lees en una mala tarde, quiero decirte. Lo único que quiero decir es que pese a que entiendo y bueno, y en cierta manera me parece bien, la justicia poética y literaria, esta justicia divina que tenían las tragedias griegas sobre has hecho algo malo, tienes que sufrir, como Edipo Rey, por ejemplo. Y entiendo que esto le pase tanto a Medea como a Jasón como a Creonte. Me parece que aquí, en esta obra de teatro, hay unos personajes que son realmente víctimas y que se ven en medio del meollo sin comerlo ni beberlo, y que al final son los que más sufren las consecuencias de todo este despropósito, y que son los hijos de Medea. Esta obra es súper profunda, mucho más de lo que parece, abre el melón de temas súper delicados, y pese a que entiendo por qué hace Medea lo que hace, porque el contexto griego antiguo era diferente, y el que tenía la posesión de sus hijos eran los hombres y no las madres, y toda una serie de leyes ultramachistas que habían en aquella época, no puedo evitar que si yo algún día tuviera a Medea enfrente y me explicara todo su drama, intentando darme pena, porque al final obviamente ella es una víctima también, lo siento, pero no le compro todo lo que hace. No se lo compro. O sea, le compro mucha parte, mucha, pero no toda, porque creo que hay actos que hace Medea, bueno, hay un acto que hace Medea que es injustificable, me da igual la explicación que me dé y el contexto que me dé. Pero es interesante porque abre un debate, precisamente, entre otros, que no os quiero desvelar para no joderos la trama, que realmente es interesante tenerlo y es interesante debatir sobre ello. Me parece que Eurípides abrió el melón de cosas que eran tabús para la sociedad griega y que es súper interesante de leer y reflexionar sobre ello, y si tienes gente a tu alrededor que lo haya leído, de debatir sobre ello. Me parece súper interesante. También, antes de pasar al siguiente libro, quiero decir que ole los huevazos de Jasón, porque, joder, con todo lo que lía, Medea descuartizando al hermano para que el padre no mate a su marido. Ole que llegue a Corinto y decida pasar de Medea para irse a casar con Glauce. Ole, es que pocas cosas le pasan a él en concreto para todo lo que merece, de verdad. Y lo último que he leído este tiempo es un cuento, es Alguien desordena estas rosas, de Gabriel García Márquez. No lo he podido subir a Goodreads porque Goodreads no lo encuentras solo, pero le he dado 5 estrellas sobre 5 porque me parece maravilloso. Esto también lo leí para el Pumpkin Autumn Challenge, que era la premisa de un libro con una cubierta negra. Bueno, es que leer a Gabriel García Márquez es una maravilla siempre, o sea, siempre. Es que es así. Es un cuento súper cortito, es que tiene 4 páginas y media, así que tampoco os quiero hablar mucho del cuento, porque es que os destrozo la lectura. Solo os diré que es maravilloso, que es delicioso, está escrito de forma exquisita, así que si tenéis 20 minutos, que 20, igual 5 minutos, es que son 4 páginas de media, de verdad. Si tenéis un poquito de tiempo y lo encontráis, leedlo, porque es que es maravilloso, de verdad.
Pues estas son las lecturas que llevo hechas. Estoy leyendo actualmente Cisnes Salvajes, que yo creo que no voy a llegar a tiempo para acabarlo a final de este mes, porque estoy también leyendo el Pumpkin Autumn Challenge. Y la verdad que Cisnes Salvajes, cuando me pongo, me engancha, pero no es un libro que me esté enganchando para no poderlo soltar, la verdad. Así que no sé si llegaré. Y estoy leyendo también pues, otros libros de las premisas del Pumpkin Autumn Challenge. Ya os iré contando. Pero bueno, estos son los libros que he leído. Si los habéis leído, dejadme vuestra opinión en comentarios. Si no los habéis leído y creéis que os pueden interesar, pues decídmelo también, que yo os voy contestando. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle un pulgar arriba, compartid el vídeo con gente a la que le pueda interesar este contenido. Si eres nuevo por aquí y te ha gustado el vídeo, te invito a que veas otros de mis vídeos. Si te gustan, suscríbete y dale a la campanilla para que YouTube te avise de nuevos vídeos que vaya subiendo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!